siempre empiezo y muy rápido recordando cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de proceso de innovación, ¿de qué estamos hablando? Porque se utiliza un poquito mal esta palabra. Acabamos pensando en que innovación está asociado a alta tecnología, y me refiero a alta tecnología porque recordemos que tecnología es tecnos y logos, el arte del saber hacer, ¿vale? Que luego se plasma o se puede transformar en herramientas concretas que nosotros podemos comprar, podemos desarrollar o podemos licenciar, ¿vale? Pero la innovación acaba en el mercado, acaba en el uso, en el éxito, y nosotros desarrollamos cosas, realizamos actividades para poder innovar, ya no solo a nivel técnico, sino puede ser en servicio, puede ser en organización o puede ser incluso en el propio modelo de negocio, ¿vale? Por un lado la innovación, por otro el proceso. El proceso son todas esas actividades que hacemos y que seguro que vosotros habéis hecho para definir vuestra idea, ¿vale? El cómo llegamos. Tenemos un modelo de negocio que básicamente está dimensionado con el qué es lo que vendemos, nuestro servicio, nuestro producto, por lo que nos pagan, el quién, como os avanzábamos, ese cliente, ese mercado, ese segmento de mercado, y el cómo. ¿Cómo llego de este qué a este quién? Todas esas cosas que hay que hacer para llegar de este qué a este quién tiene muchas oportunidades de innovación y de aplicación de ciertas tecnologías muy sencillas o muy sofisticadas, pero tiene esa posibilidad. ¿Y cómo podemos conseguir identificar esas oportunidades? Definiendo nuestro proceso de innovación, ¿vale? Pero recordamos, innovación, proceso, ¿y por qué os pongo modelo como tercera parte? Porque me encanta siempre proponer que os defináis vuestro storytelling, vuestra venta. Eso lo habéis estado trabajando mucho durante estos días en el curso de formación. Ese modelo del valor que aportas a tu cliente en 5 minutos. Pues eso también lo transformamos en un diagrama de innovación, ¿vale? Por otro lado, claramente en todo esto que estamos hablando, liderazgo. Vosotros estáis liderando vuestra propia iniciativa empresarial, por tanto, este ingrediente básico lo tenéis. Y además adaptativo, porque también conforme vais desarrollando la idea y vais obteniendo oportunidades de mejora o herramientas, vais ecualizando vuestro servicio. Bueno, luego me diréis si me equivoco o no, pero pienso que está bastante en la línea. Y por tanto, estáis desarrollando un liderazgo transformador que tiene que ver con innovación. Un liderazgo innovador, what else, ¿no? Está claro, eso es lo que tenéis. Y vais en busca de ese cambio o innovación. Y podéis hacerlo en la cultura, en la estructura, en los procesos, en vuestro producto o servicio. Esto lo voy a pasar, simplemente que tengáis en cuenta que vosotros estáis trabajando en estos 4 cuadrantes del talento. Sois productores, sois administradores, integráis a las personas porque vosotros solos no podéis funcionar, dependéis de tanto colaboradores como el cliente, el proveedor, ¿vale? Y sois emprendedoras, por supuesto. Entonces, una vez definido todo esto, recordemos que producto innovador no es lo mismo que producto nuevo, es innovador cuando es un éxito en el mercado, ¿vale? Que el proceso de innovación no es innovación, es todo aquello que desarrollas para conseguir innovar, y que el modelo de innovación es tu storytelling, cómo vas a vender, cómo vas a transmitir ese liderazgo innovador. ¿Y dónde me oís bien?
¿Sí? Vale. Sí, sí, ¿Me oís? Vale. Y dicho esto, vuelvo a incidir, podemos innovar en todas nuestras actividades, en todas las dimensiones del modelo de negocio, ¿vale? Pero para ello, como el día a día nos supone mucho esfuerzo y hay tantas cosas que hacer, que tenemos que planificar. Tenemos que ponernos unos objetivos, tenemos que identificar las fuentes y las herramientas, ¿vale? No debemos asustarnos. Aquí os pongo las best practices en Innovation Management Systems, porque tenemos una serie de normas que de hecho las iniciamos aquí y ya estamos a nivel internacional de ISO, donde hay mucho escrito. Y eso dan muchas opiniones y referencias de cosas que hay que hacer. Pero eso nos debe asustar, porque hay que empezar en pequeño. Cuando realmente es interesante implantar un proceso de innovación y de identificación, de vigilancia tecnológica para identificar herramientas y oportunidades, es cuando empiezas, ¿vale? Porque el sistema va a crecer contigo. Tú creces y el sistema evoluciona contigo. Yo sí me gusta darle una mirada un poquito más interior a todo esto, ¿no? Que tiene que ver con cómo expresamos ese valor que aportamos, las personas que hay, cómo integramos la diversidad y cómo tenemos presente la sostenibilidad. Porque detrás de esa transformación hay todos estos factores. En el valor que aportas, y aquí como hay muchas emprendedoras me han comentado también y autónomas, bueno, es un tema de pensar, ¿no? Igual que en la tecnología decimos para qué y en qué lo voy a utilizar y en qué me va a ayudar. Desde una mirada también de la actividad que hacéis y que proponéis, pues tenemos que visualizar qué va a aportar y en qué va a ayudar, ¿no? Y os animo a que tengáis esa mirada muy, muy, muy presente, ¿no? Después, en el tema de las personas, lo que sí quiero comentar es que todas estas transformaciones nos impactan mucho. En esa mirada de impactar hacia el cliente, en que le ayudamos, esa mirada más end-to-end, no quedamos solo en un trozo, en que ayudamos en un trocito de la cadena, sino de una manera completa, tenemos también que pensar qué impacto estamos provocando, ¿no? Y esto nos vale para todo, el uso de la tecnología, los servicios que estemos provocando, todo. Si nos centramos estrictamente en la tecnología, además de esa mirada hacia afuera, sí que os animo a tener siempre una mirada interna, es decir, de los equipos internos, incluso en primera persona. Fijaos, al final, enfrentarnos entender bien estas nuevas tecnologías, de que depende de nuestra curiosidad, de nuestras ganas de aprender. Eso es nuestra actitud propia y os animo a que sea siempre esa, de curiosidad y de ganas de aprender. Y desde las empresas podemos ayudar mucho a las personas a incorporar todo lo que implica todo este nuevo mundo, trabajando también con formaciones, pero trabajando también con proyectos, por ejemplo, de mentorías cruzadas, unos que ayuden a otros, ¿no? Son maneras de verlo. Todo esto, esta mirada de pensar en las personas, nos lleva también a pensar en la propia sociedad, en esa brecha digital que se puede estar produciendo, que ya se produce porque ha sido muy evidente con la pandemia en algunos casos, y en cómo podemos hacer las cosas distintas para facilitar que eso llegue a todo el mundo, ¿no? Esa es una mirada amplia de personas. Y esta mirada amplia me lleva a la mirada de integrar la diversidad, una mirada integradora, ¿vale? Y entonces, en este sentido es hablar también un poco de la brecha de género, ¿no? Lo que está implicando toda esta incremento de la tecnología. Hay una realidad también que, bueno, esta tecnología hay que definirla, hay que configurarla y hay muy pocas mujeres todavía estudiando todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías y ayudar a estas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia artificial, temas de ética, etc. Entonces, cuanto más animemos a que haya más mujeres también en esto, mejor. Esa es una labor y una parte de brecha que tenemos que solventar y nos hace mucha falta, ¿no? Pero además en esa integración no solo de género, y es el mensaje para mí también importante, sino que cada vez vamos a un entorno mucho más complejo, un entorno no solo de VUCA, sino un entorno BANI, donde se incrementa todo, se acelera todo mucho más, y esa mirada, digamos, de entender mejor la realidad con todas las contribuciones, coliderar, co-crear, colaborar de manera amplia, también es necesaria. Y por último, la cuarta cara tiene que ver con la sostenibilidad.
tenemos todo el tema de cambio climático muy cercano, es una realidad. Hablamos muchas veces de la huella digital y de la huella de carbono, ¿no? Fijaos, todo lo que ha supuesto la COVID ha supuesto un incremento de e-commerce brutal y que ha implicado también pues, un incremento de desplazamientos, de logística para llegar y traernos las cosas a casa y la devolución muy grande. Todo esto tiene su impacto, ¿no? Entonces, el pensar cómo redefinimos las cosas para minimizar esos impactos es una mirada de sostenibilidad. Y no nos acaba aquí. De nuevo también el cómo lideramos, cómo trabajamos en las organizaciones, cómo incorporamos esta mirada, tiene que ver con esta otra cara de interpretar y entender la sostenibilidad, que es el liderazgo, nuestra propia manera de hacer, ¿no? Si queremos atraer talento, si queremos retener talento, si queremos que nuestra gente trabaje de comillas feliz, ¿no? En las organizaciones para ese compromiso, también nuestra manera de hacer tiene que ser mucho más auténtica y mucho más colaborativa, ¿no? Entonces, esos para mí son los 4 ejes de las 4 caras de la transformación digital que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que yo creo que influye muchísimo a la hora de marcar la trayectoria profesional y personal de alguien es su actitud, lo que decía, el modo, el ánimo en el que afronta las cosas. En el ámbito que nosotros ahora estamos hablando, yo creo que hay varias cosas que vale la pena. Yo las lanzo, es poco tiempo, lanzo la idea y luego si queremos la desarrollamos, ¿no? Primero, es importantísimo elegir bien el trabajo. Entiendo que estamos todas en una situación en que estamos en una posición de dirección o semidirección o predirección y con una cierta capacidad de liderazgo sobre un equipo más grande o más pequeño de personas. Y quiere decir que tenemos algunas opciones. Si no tenemos opciones, el escenario es otro, pero nos van a llegar opciones. Bueno, empezaremos con un nivel y iremos subiendo. Es importantísimo elegir bien el trabajo. ¿Y qué quiere decir elegir bien el trabajo? Primero, saber uno qué quiere del trabajo. Es decir, en un trabajo uno puede valorar el sueldo, puede valorar el tener tiempo libre, puede valorar las posibilidades de promoción, puede valorar contar con un buen equipo, puede valorar muchísimas cosas. Hay muchas cosas y difícilmente todas van a darse en grado máximo. Por tanto, lo que debemos saber es qué es lo que queremos nosotras. Y entonces, en el momento en que nosotros queramos o podamos acceder a una nueva empresa o a un nuevo cargo dentro de la empresa, tenemos que ser rigurosos en el análisis de si este puesto es el que yo quiero, el que me conviene. Hay que saber decir que sí, pero también hay que saber decir que no. A veces parece que uno cuando le ofrecen alguna cosa tiene tendencia o tiene... No. Y en las entrevistas de trabajo hay que preguntar. Yo recuerdo cuando yo era muy joven me daba un poco de vergüenza preguntar algunas cosas. Pues no, hay que preguntar. Y ahora que he hecho muchas entrevistas desde el otro lado, que he entrevistado a mucha gente para incorporarla a equipos, a mi equipo, la verdad es que el saber preguntar y el saber preguntar bien también es un mérito. Por tanto, es importantísimo, elegimos bien el trabajo. Si nosotros resulta que queremos progresar y queremos alcanzar posiciones de liderazgo profesional, tenemos que ver si la empresa es una empresa que en realidad tiene o no tiene techo de cristal. Si tiene techo de cristal, hemos de saberlo y hemos de saber que podemos luchar contra esto de 2 maneras. Una, intentando ir machacando a ver si logramos romper un techo, u otra, intentar incorporarse en una empresa que este techo no sea tan rígido, sea más permeable y desde un puesto de dirección intentar trabajar para que otros puedan llegar. Es importantísimo centrarse y elegir bien el trabajo. También es muy importante cómo trabajamos y cómo trabajamos no es cómo decimos que trabajamos. Cómo trabajamos es cómo trabajamos. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras y por tanto al final nosotros podemos decir lo que sea, pero hay muchísima gente que se relaciona con nosotros y lo mismo que nosotros tenemos mucha opinión de mucha gente tiene y traslada opinión de nosotros mismos. Y entonces, pues bueno, es importantísimo cómo trabajamos, si somos honestos, si trabajamos bien, si somos rigurosos, si formamos equipo. Todo esto es importantísimo y entonces uno tiene que ser consciente de todo esto, ¿no? ¿Cómo lideramos? ¿Cómo marcamos un poco posición dentro de nuestra organización? Yo creo que desde luego el liderazgo, una de las claves de un
de tener una cierta capacidad de liderazgo pueden ser cualidades personales, y esto no lo discuto, pero sobre todo te la da el equipo que tú tienes. Porque una actuación de una cierta relevancia difícilmente la puedes conseguir en solitario. Por tanto, a la hora del equipo, primero, busquemos formar el mejor equipo posible. El mejor equipo posible quiere decir conocer bien cuáles son las posiciones que tenemos y conocer bien la gente que tenemos e intentar casar de la mejor manera gente con posiciones. Nadie, ninguno de nosotros sirve para todo y todos servimos para algo. Por tanto, liderar es hacer un esfuerzo por intentar recoger a los mejores y dentro de lo que tenemos intentar hacer la mejor distribución posible. Esto es una tarea importantísima dentro del liderazgo y además intentar que el equipo en sus términos sustantivos tenga una cierta estabilidad. Es importante ir incorporando gente, es importante rotar gente, pero la incorporación de gente requiere mucho esfuerzo, requiere un esfuerzo de formación, requiere un esfuerzo de integración y si esto es una cuestión, si nosotros montamos equipos en permanente rotación, la verdad es que no es la mejor manera porque al final un equipo tiene que tener un poco de todo. Gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, gente con experiencia, gente nueva. Yo creo que para mí este es el entorno ideal. Otra cosa importante para mí del liderazgo es escuchar. O sea, cada uno tiene su posición, pero es importante escuchar a todo el mundo. Y a partir de la escucha y a partir de la organización y a partir de un conjunto de elementos, fijar los objetivos. Y los objetivos tienen que ser claros, determinados. Si son cuantificables, mejor. Y tienen que ser comunicados a nuestra gente. Y además, si tenemos objetivos por áreas o por ámbitos, la gente tiene todo el derecho a saber exactamente qué esperamos de ellos. Entonces, y si se puede cuantificar, mejor. Además de estos objetivos claros, definidos y comunicados, hombre, pues si podemos establecer indicadores, y en la mayoría de los casos es posible establecer indicadores, a veces los indicadores serán muy fiables, a veces serán meramente indicativos, pero tenemos que ver la manera en que vamos a valorar el grado de construcción de esos objetivos, pues estos hay que ponerlos y además yo creo que hay que seguirlos y hay que publicitarlos. Y en función de todo esto, ir revisando un poco, ¿no?, cómo van yendo las cosas. Muchas veces, y aquí yo creo que voy a discrepar con alguna idea que como mínimo que a veces oigo de manera recurrente, del liderazgo grupal. No, el liderazgo no es grupal. El liderazgo es personal, es individual. Hay distintas maneras de liderar. Hay quien lidera sin escuchar a nadie y hay quien lidera intentando recoger la información relevante de todo el entorno relevante, seleccionarla y decidir. Pero la decisión forma parte, la decisión que corresponde al líder es del líder. La decisión que corresponde a, digamos, cada uno tiene su posición, su formación, su información, su visión, su responsabilidad y sus condiciones laborales. Y por tanto, este conjunto, y habrá igual también más vectores, ¿no?, pero este conjunto conforma en cada uno de nosotros una manera de ver y de responder única. Y al líder, a nosotros como líderes, o a la persona que le corresponda como líder, tiene que asumir y tiene que tomar estas decisiones. No debemos trasladar a nuestro equipo la responsabilidad de tomar las decisiones. Los debemos escuchar, pero la decisión es nuestra y nosotros debemos trasladar a nuestro equipo sus funciones y ser responsables de sus actuaciones cuando ellos han actuado conforme nuestras directrices. Por tanto, yo creo que el liderazgo es un liderazgo individual y es así. Es decir, se tiene que escuchar, pero el liderazgo es individual.